Colombianos, es increíble cómo el uribismo, la gente derecha como el señor Polo Polo y todos estos medios periodísticos tradicionales pues intentan opacar la gestión de Gustavo Petro y crear una nueva mentira con cada proyecto de ley que pues presenta este gobierno. Resulta que la última es que están con el cuento los uribistas de que el impuesto predial lo van a subir al 300%, que cómo va a ser posible esto, que cómo Petro pretende hacer esto. Cuando ustedes han visto que Gustavo Petro crea una ley para perjudicar al pueblo colombiano, los uribistas están desesperados porque no les gusta que Petro ayude al más necesitado. Y es que salió un tuit de Miguel Abraham Polo Polo basándose en una noticia del Tiempo, porque el Tiempo sacó diciendo Gustavo Petro va a poner un proyecto de ley donde va a subir el 300% al impuesto predial. Lógicamente era mentira. No se asesoraron, no se informaron y fueron publicando esta irresponsable noticia para que los uribistas aprovecharan e hicieran muchos tweets que después de que hacen el daño a este medio tradicional, pues ya no pueden resarcirlo. Resulta que Miguel Abraham Polo Polo, basándose en esta noticia del Tiempo, escribió: ¿ya vieron la nueva reforma de Petro que contempla subir el predial a un 300%? O sea, van a dejar a los colombianos sin casa, porque el impuesto será tan impagable que la única manera de pagarlo es entregándole la casa al Estado. Y ni hablar de la compra de vivienda, será imposible, ahí tienen su cambio. Todos los colombianos quedarán sin un techo y debajo de un puente con este gobierno totalitario. Pero aquí estamos la oposición dispuestos a seguir saboteando las plenarias para que las reformas no pasen. Y por eso le pagamos 43 millones de pesos a este sujeto que pues está saboteando las reformas del cambio, las reformas que permiten tener una vida para cada colombiano humilde mejor, ¿no? Esto es lo que hace la famosa derecha. María Fernanda Cabal también salió diciendo, mire, es que aquí el titular que decía del Tiempo era el siguiente: gobierno radica proyecto que incrementaría hasta un 300% del impuesto predial unificado. Y Gustavo Petro salió a responder: esto es una mentira. Si aumenta el avalúo catastral, aumenta el impuesto predial. Nosotros estamos rebajando este impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos. Dejen de mentir. Horas después, el Tiempo borró ese tuit y este titular, ¿no? Pero María Fernanda Cabal lo citaba y decía: sistemáticamente buscan engañar al país, así como cuando anunciaron impuestos solo para el 4 por mil para los más ricos del país e impuso una tributaria para pagar por no matar. Y ya sabemos la narrativa de María Fernanda Cabal, que busca engañar a incautos. También Paloma Valencia se habló diciendo: alístense a pagar un 300% más por los prediables con el nuevo proyecto del gobierno. Daniel Quintero le respondía: mitómanos, mitómanos. Y hasta sacaron videos los uribistas y los del Centro Democrático basándose en una mentira, ¿no? Dicen sobre el proyecto de subir excesivamente el predial, lo quieren volver un impuesto confiscatorio. Desen cuenta, sin basarse en datos, en leerse el proyecto, en saber de qué trata, pues esta gente sale diciendo esto. Escuchen, por favor. Acaba de presentar el gobierno nacional un proyecto de ley que modifica el impuesto predial en Colombia. Este es el impuesto que pagan las personas por su casa de habitación, por un lote, por una propiedad, bien sea comercial o habitacional. Es increíble que pretendan aumentar el impuesto, mínimo un 50% y máximo un 300%. Esto es desconsiderado, es increíble. Esta es una reforma confiscatoria, es una reforma de tipo fiscalista. A este gobierno no le duelen cobrarle los impuestos a la gente, y por mucho menos sacaron a través de un tal estallido social la gente a la calle dizque para protestar. Le acaban de aumentar los impuestos a los alimentos. Ahora pretenden que la gente pague hasta un 300% más el impuesto predial. ¿A dónde quiere llevar el señor Petro este país? Con un ejemplo ilustramos mejor este absurdo. Supongamos una persona, una familia que tiene una casa que vale 135 millones de pesos, es decir, vivienda de interés social, y viene pagando 400.000 pesos al año en impuesto predial. Con este proyecto de los 400 lo suben a 600.000 pesos. Otro ejemplo, una persona que tenga una casa que valga 300 millones de pesos. Pues esa persona, de pagar, por ejemplo, 1 millón al año, puede perfectamente pasar a pagar 3 millones. O un ejemplo de casas o apartamentos o inmuebles más altos.
Un inmueble que valga 500 millones de pesos o más, que hoy pague, por decir algo, 10 millones de pesos, pues lo van a llevar a pagar 40 millones de pesos. Dios mío, esta gente cada vez miente, miente y miente. Pues Gustavo Petro salió a defender este proyecto de ley sobre este impuesto predial y arremetió contra esta prensa. En serio que dejen de mentir, tanto uribistas como el tiempo. El presidente advirtió que lo que se busca es bajarle el impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos. El proyecto de ley que busca modificar y fijar los aumentos máximos, el impuesto predial, pues que radicó el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura el 8 de noviembre del Congreso, ha provocado rechazo y advertencias desde el gremio de los comerciantes y desde los constructores también. El presidente Petro salió a defender el proyecto y pidió a este medio de comunicación del Tiempo que deje de mentir. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, también salió a defender el proyecto y dijo lamentar que los medios de comunicación hayan malinterpretado el objeto de este. En X advirtió que hay noticias falsas sobre el proyecto y explicó la motivación de él. Ella dice, fake news, sobre el proyecto de ley de topes al predial. Lamento que los medios de comunicación tan importantes y serios malinterpreten el objeto de esta propuesta de reforma legal, dando un sentido contrario al real, confundiendo al país. Lo que el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro quiere es que todo lo contrario, se resuelva el problema social generado por el gobierno de Iván Duque, que con una actualización catastral originó el incremento de hasta el 1000% en el valor del impuesto predial, sin haber contemplado las medidas para aliviar a los propietarios de los inmuebles. Enseguida, valiéndose de un ejemplo, explicó los alcances del proyecto exponiendo el caso de un predio de Calima, Valle del Cauca, en donde un predio que pasó de avalúo de 7.838.000 a 264.947.000 pagaba un predial de 140.000 y le pasó a 3.587.000 con un descuento por pronto pago, demasiado alto. Y advirtió que esto ocurre por la actualización catastral y la falta de regulación. El incremento en el predial no tiene topes, ¿no? Y esto pues lo define el ministro de Hacienda también, que defendió la iniciativa señalando las ventajas que tendría el definir los límites máximos para el incremento del predial. Es decir, poner un techo, señores, y no como lo hizo Iván Duque con la actualización catastral, que subieron unos predios de avalúo tremendos, sin límite y cobrando un impuesto súper alto. Esto lo que quiere hacer es regular este tope de avalúo catastral. También dice que es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios le liquiden el impuesto predial. Pero vamos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El proyecto de ley que se está radicando en el Congreso es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios les liquiden el impuesto predial. La Nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización del avalúo catastral, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto, porque el decreto que está vigente, que es del año 2019, solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Y ese alivio lo que dice es que si se le actualiza el catastro, el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores, lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1000%, el impuesto predial podría subir hasta el 1000%. El objetivo de este proyecto de ley es crear los alivios necesarios y entonces están manejados bajo la siguiente tabla. El proyecto que estamos radicando tiene los avalúos más claros y permite que todos los consejos municipales y las alcaldías organicen el pago del impuesto predial una vez entre en vigencia el avalúo catastral. Y la tabla lo que dice es predios con un avalúo catastral actualizado inferior a 135 salarios mínimos, el impuesto predial no podrá crecer más allá del 50% de lo que pagó el año anterior. Eso es la mitad de lo que hoy está vigente. Segundo, predios cuyo avalúo catastral actualizado esté entre 135 salarios mínimos y 250 salarios mínimos, no pagarán más allá del 100% del avalúo del predial que pagaron el año anterior. Hoy pueden pagar el 1000%, tal como está diseñado. Tercero, predios cuyo avalúo catastral actualizado se encuentren entre 250 y 350 salarios mínimos, no pagarán más allá del 150% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está la norma, pueden pagar hasta el 1000% de lo que pagaron el año anterior. Cuarto, predios cuyo avalúo catastral actualizado se encuentra entre 350 salarios mínimos y 500 salarios mínimos, no pagarán más allá del 200% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está, pueden pagar hasta el 1000% del año anterior.
Y quinto, predios cuyo avalúo sea superior a 500 salarios mínimos no pagarán más allá del 300% del predial que pagaron el año anterior. Hoy, como está la norma, podrían pagar el 1000% del predial que pagaron el año anterior. La construcción de este sistema de alivios lo que le da es claridad y transparencia a los consejos municipales y a las alcaldías para que no presionen el pago del predial, aunque los avalúos catastrales se hayan puesto al día. En conclusión, el proyecto que está radicando no es un incremento del impuesto predial. El gobierno nacional no está autorizado para incrementar el impuesto predial. Eso es una potestad de los consejos municipales. En conclusión, lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no impacte inmediata ni directamente el impuesto predial a los ciudadanos. Claro como el agua, señores, es una ley que permite colocarle límites a la actualización catastral y no como lo hacen ver los uribistas, que les van a subir el 300%. Se dan cuenta las mentiras que crean los medios tradicionales y también como este señor Polo Polo, manejando un relato sin asesorarse, sin conocer el proyecto. Lo mismo el Centro Democrático, increíble, señores. Pues David Racero se pronunció frente a esto. Dice, el debate sobre el proyecto de actualización catastral puede tomar dos caminos, el del sabotaje y la desinformación o el de la discusión argumentada y el diálogo. En este hilo quiero invitarlos a que nos tomemos un segundo camino y que no sigamos cayendo en las fake news que crea este, uribismo. Hay consenso sobre la necesidad de una actualización catastral, por eso hasta el Centro Democrático radicó su propuesta del pasado 2 de agosto del 2023 y que tenía ciertas perlas como no tocar lo que comúnmente se llama lotes de engorde, ¿no? Lo de Uribito, ¿no? La norma vigente de actualización catastral de la ley 1995-2019 del gobierno Duque, donde establecieron un límite del crecimiento del impuesto predial. Sin embargo, la normativa de limitantes no aplicaba en la mayoría de los casos y los municipios que decidían realizar actualización catastral presentaban incrementos hasta del 2000%, como se evidenció en Soacha y en Boyacá. La propuesta de ley del gobierno nacional y la del Centro Democrático son eso, una propuesta. El que debe decidir es el Congreso de la República. La desactualización catastral fomenta la desigualdad de pago del predial. Hoy tenemos tan solo 123 municipios, el 9.63 con catastro actualizado. 9.8 billones se recaudaron en el 2022 a nivel nacional, pero el 71% lo recaudan solo 15 municipios. Mientras Bogotá recaudó 3.6 billones en el 2022, es decir, el 36,8% del recaudo nacional, entre 1.106 municipios recaudaron apenas 2.8 billones de pesos. Entonces se dan cuenta quiénes están pagando más y quiénes están pagando menos por falta de una actualización catastral adecuada. Pues hay municipios que recaudaron 1.2 billones como Leyva, Nariño. Les dejo un ejemplo. Un apartamento en el sur de Bogotá puede tener un avalúo catastral de 150 millones, igual que un predio de más o menos de 30 a 40 hectáreas en la costa Caribe. La desigualdad salta a la vista, ¿no? Esta desigualdad tributaria se presentó a razón de que 77 municipios no tienen catastro de su área rural y 117 municipios tienen catastro de su área rural que no se actualiza desde el 2000, señores, desde el 2000. La desactualización ocasiona que 9.8 billones de pesos recaudados en el 2022 solo sean 1.7 billones de pesos que corresponden a predios rurales, mientras que el 8.353 billones de pesos provienen de predios urbanos. Entonces ahí está la desigualdad que está, ¿no? Y recuerden, el proyecto de ley del gobierno nacional y del Centro Democrático son eso, una propuesta. El que debe decidir es el Congreso de la República. Invito a mis colegas a dar el debate y darle a Colombia la mejor ley de actualización catastral, ¿no? Esperemos que sea así, no que porque sea una propuesta del gobierno de Gustavo Petro, entonces la nieguen estos uribistas con mentiras, que van a incrementar 300%. Y Julio Mario Espina salió diciendo, pues sobre esta noticia falsa, ¿no? Señores del tiempo, borraron su falsa noticia y así nomás. ¿Dónde está la rectificación? Después que vieron su difamación más de 1 millón de personas. El daño que se le hace al país destilando su veneno es incalculable. Y lamentablemente si la gente se come el cuento, ¿no? Después de que el tiempo borró su noticia falsa, pues Revista Semana sigue martillando. Increíble, ¿no? Miren el titular que colocaron en su cuenta X. Incremento en el predial hasta un 300% profundizará la crisis de la vivienda. Esto advirtió Camacol, ¿no? Y pues falso, Revista Semana sigue publicando esta noticia y pues la volvió a postear hoy a las 7 de la mañana. Señores de la FLIT, ¿para qué sirven ustedes? El predial no va a subir, va a bajar, señores.
Gustavo Bolívar también dice, como siempre el presidente tuvo que salir de inmediato a aclarar, lo más infame es que quisieron acorralar al presidente para que no tuiteara. Su perversa intención era que no saliera a defenderse de las constantes y sistemáticas calumnias a que lo someten. Colombia reacciona. Entonces, y dice también, está triunfando la mentira del uribismo que nos entregó el país hiperendeudado, con el peor déficit fiscal de su historia, los niveles de inflación y desempleo por las nubes sobre la verdad de un gobierno que baja el desempleo, baja la inflación y baja el déficit, ¿no? Sin embargo, ellos siguen creando noticias falsas para confundir al pueblo colombiano y así seguirán, ¿no? Pues señores, esta es la noticia. Ustedes se dieron cuenta qué es lo que pretende el gobierno con este proyecto de ley. Ya vieron en boca del señor Bonilla, ministro de Hacienda, que no es lo que dicen los uribistas. Por otro lado, las disidencias salieron a responderle a Gustavo Petro porque pues él dijo que algunos generales fueron pagados por las FARC para tener control en el cañón del Micay, ¿no? El sitio que quiere volver a recuperar las FARC y que lo tiene el ejército por una estrategia de Gustavo Petro. Pues las disidencias de las FARC se pronunciaron sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro de su presunto pago a ciertos generales del ejército para controlar el cañón del Micay. Este viernes, en el primer Congreso de Seguridad Humana, Desarrollo Humano e Inteligencia, el presidente Gustavo Petro denunció que las disidencias de las FARC habrían pagado a integrantes de las fuerzas militares para tomarse el cañón del Micay en el Cauca. Él dijo textualmente, esta fase no es así, esta fase es muchísimo más peligrosa para la estabilidad del país, porque en esta fase el capitán del ejército se alía con el que creían que era el comunista, el jefe de la Marquetalia, 2 de la zona, y el capitán de la policía se alía con el del comando central y el de aquí con este, y con la autodefensa del Golfo para acabar con el ELN. También Petro cuestionó la falta de investigaciones sobre las conexiones entre ciertos generales del ejército y las disidencias de las FARC. Son las pullas para el fiscal Barbosa. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de las FARC para dividirse el negocio de una región cualquiera? ¿Cómo llegó la disidencia de las FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron y el ejército que estaba ahí retrocedió y ellos entraron en el gobierno pasado. Graves acusaciones. Por su parte, las disidencias de las FARC respondieron a los señalamientos del mandatario mencionando a 2 generales que están siendo investigados porque al parecer tienen una alianza con estos grupos armados. Asimismo, instaron al presidente a publicar las operaciones de las fuerzas militares contra las disidencias de Iván Márquez. Esto fue lo que dijeron en su cuenta de Twitter los señores de las FARC. Señor Gustavo Petro, hay 2 generales investigados por vínculos con los Márquez de Argelia, Herrera y Rojas. Lo invitamos a publicar las operaciones de los últimos 3 años de las fuerzas militares contra los Márquez. No hay. Por el contrario, patrullan juntos. Esto le respondió Gustavo Petro, hace unas acusaciones y ellos responden con otras acusaciones, ¿no? Pues vamos a ver en qué termina todo este rifirrafe. El primer sujeto mencionado por las FARC es el general Jorge Herrera, quien en el 2022 fue llamado a calificar servicios por una grabación en la que confirmaba su alianza con la organización ilegal Los Pocillos, la cual fue revelada por la alianza Cambio y Noticias 1. El segundo es el general John Jairo Rojas, quien también estaría involucrado con Los Pocillos. El pasado 26 de septiembre fue citado a indagación por presuntas actividades irregulares y actos de corrupción en el ejército de su cargo en Argelia, Cauca. De acuerdo con la investigación, Rojas tendría nexos con integrantes de la estructura Diomedes Cortés de la segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez. Ok, y aquí se configura una alianza entre ejército y FARC, porque tienen control en algunos sitios, porque el ejército no actúa. Esto tiene que entrarse a investigar, ¿no? Presuntamente Rojas ordenó el movimiento de tropas para garantizar la salida de cargamentos de polvo blanco por el cañón del Micay hacia el mar y permitió los ataques de la segunda Marquetalia contra el frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC para controlar la zona. O sea que hay una pelea interna acá en estos pues de segunda Marquetalia y del Comando Central colombianos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Por otro lado, pues vamos a escuchar qué pasa con la ultraderecha y las palabras y por qué se inventan tantas mentiras. Escuchen estos segunditos de por qué el uribismo es así crítica a los proyectos que presenta Gustavo Petro. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega
la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Entonces, des en cuenta lo que pretenden los uribistas, ¿no? Increíble que sigan en esta narrativa esta gente. Por otro lado, el fiscal Francisco Barbosa salió con su vicefiscal Marta Mancera a decir que cayeron los presuntos responsables del secuestro de los padres del futbolista Luis Fernando Díaz. Estarían involucrados en las vigilancias y seguimientos hechos a las víctimas para planear y ejecutar la acción criminal, producto del trabajo articulado realizado por un equipo especializado de fiscales, el Cuerpo Técnico de Investigación y CTI. Serán presentados ante el juez de control de garantías. Vamos a escuchar qué dice el mejor fiscal de la historia según él, ¿no? Le cumplimos al país y en menos de 72 horas después de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista Lucho Díaz, hemos capturado a los secuestradores. Nuestro compromiso con Colombia desde hace 4 años es hablar con resultados y esclarecer las conductas delictivas que más afectan la vida y la integridad de los ciudadanos. Más aún si se trata de graves violaciones a los derechos humanos y de casos que nos avergüenzan ante el mundo. Queremos informar que gracias al trabajo articulado de nuestro equipo de fiscales, de nuestro CTI, de la Policía Nacional, presentaremos en las próximas horas ante jueces de control de garantías a 3 de los presuntos secuestradores del señor Luis Manuel Díaz y su esposa. En diligencias realizadas en la madrugada de hoy, en Maicao, Guajira, fueron capturadas 2 de estas personas conocidas como alias Marlon y El Negro. Estas 2 capturas se suman a una realizada el pasado 31 de octubre en Barrancas, Guajira, de Jerdinson José Bolívar alias Arenca, que fue imputado en su momento por el delito de concierto para delinquir y desde el 7 de noviembre permanece en centro carcelario. A estas 3 personas se les imputarán en las próximas horas, de acuerdo con el posible rol delictivo ejercido, delitos como secuestro simple y extorsivo y hurto. Todos los elementos de prueba dan cuenta de que estos hombres participaron en la planeación y logística del secuestro de los padres de nuestro futbolista Lucho Díaz. Al parecer realizaron vigilancias, seguimientos, para conocer los movimientos de las víctimas y establecer la forma en que serían engañadas para posteriormente ser secuestradas la tarde del pasado 28 de octubre. Del mismo modo, dentro de la investigación se establece el vínculo de todas estas personas con el ELN en la realización de este secuestro. Nosotros en la Fiscalía seguimos hablando con resultados hasta el último día de nuestra gestión, en la calle y en los territorios. Aquí estaba leyendo el hombre el informe porque realmente no pueden ni guardarse las cosas en la cabeza. ¿Ustedes qué opinan de que haya? Porque presuntamente fue una banda criminal urbana quien secuestró al papá y a la mamá de Luis Díaz y después se los entregó al ELN. Él dice que ya los capturaron y que, mejor dicho, es la mejor fiscalía y que habla con resultados. Ojalá hablaran de Odebrecht, ojalá hablaran de Locat Paz, ojalá hablaran de los Char, de los Génicos. Ojalá investigaran todos estos casos. No sabemos qué pasó con la revocatoria de la orden de captura de Cielo Génico, sin embargo ella sigue perdida y sin aparecer. Esos son los famosos resultados de la fiscalía, ¿no? Muy amables por escucharnos, hasta acá este video, suscríbanse, díganos qué piensan de esta mentirota que dijeron los uribistas de subir el predial en 300%, sino lo que se busca es regular estas tarifas que se incrementaron en el gobierno de Iván Duque. Hasta un próximo video.